Bueno, pues ante todo, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación de lo que es el nuevo Instituto Internacional de Biodanza y Sostenibilidad. Agradecer también a Ramón Navia y a Felipe Tomás García que hayan venido como asesores también del Instituto Internacional de Biodanza, con los cuales trabajaremos codo con codo durante, espero, muchos años. En mi proceso evolutivo, porque todo esto es un resultado de un proceso evolutivo, lo que veis fuera es un proceso interno también que he vivido durante 20 años de mi vida, casi desde los 18 años. Mi sensibilidad fue hacia lo externo, hacia el mundo de la ecología, ¿no?, de la protección de las especies, de la naturaleza. Después, el evitar que hubiera confrontaciones, guerras, y gente que hiciera la mili. Me hice objetor insumiso por el MOC también. Al final me di cuenta, después de una serie de peripecias y de cosas que me sucedieron, que la mejor lucha era la lucha interna, y entonces el trabajo ecológico empezó a nivel interior, ¿no? Y la base, la estructura que sostiene todo esto es la vida con mayúsculas, no la vida prestada que a veces vivimos, que nos han inculcado los padres, la cultura, etcétera, sino una vida que está más allá de todo esto. Y para ello nos basamos en 6 líneas fundamentales, como son la vitalidad, la creatividad, la afectividad, la sexualidad, la trascendencia, y la más importante de todas, que engloba las anteriores, casi podríamos llamarle un plano, es la conciencia. Entonces voy a pasar ahora a presentaros lo que es el Instituto Internacional de Biodanza, qué es, de dónde surge, quiénes somos, qué fines tiene, y después pasaré a presentaros a Ramón Navia y a Felipe su parte profesional. ¿Quiénes somos? Pues somos una organización, como decía antes, es una organización unipersonal compuesta por un conjunto de personas, entre ellas los asesores también y los profesores de biodanza, que van a participar colaborando para transmitir todo lo que está asociado a la vida que antes os comentaba, ¿no? Lo que es biodanza, por un lado, que tiene que ver mucho con el crecimiento personal; lo que es el desarrollo sostenible, que tiene que ver mucho con la ecología, con lo que consumimos, de lo que nos nutrimos. Es una organización, digamos, humanística por encima de todo, donde lo que va a primar es que las personas vayan desarrollando todos sus potenciales, que sean prósperas en todos los ámbitos de su vida, que los objetivos que se planteen, que a veces se les resisten, puedan alcanzarlos. Y esto lo vemos perfectamente definido en el movimiento humano, porque en el movimiento está el inconsciente, como decía Wilhelm Reich. Somos lo que somos en movimiento, e incluso lo que no somos, porque el movimiento refleja todas nuestras características psicológicas. La idea es también representar a todos los profesores que desde el año 2006 han venido formándose con la Asociación Española de Biodanza, de la cual nace este instituto, porque había profesores que venían, pues, de muchas partes, de Australia, de Eslovenia, de Francia, de Italia, de Portugal, de Venezuela. En ese sentido, he creado el Instituto Internacional de Biodanza, que lleva mi nombre. Entre los fines está justamente mejorar todavía más y garantizar la calidad de la enseñanza. Tenemos diferentes estrategias para conseguir esto. La primera de ellas es un código ético, un código deontológico, en el cual todos aquellos profesores que quieran participar, pues, pueden adscribirse, y de esa manera garantizar la calidad de las enseñanzas que vamos a dar. También se van a aplicar nuevos programas a los diferentes niveles. Sabemos que hay 5 niveles ahora mismo de integración en base a la madurez, a la profundidad con que los alumnos acceden a la biodanza, y cada uno de estos niveles tiene a su vez otros 4 o 5 programas que van a ayudar a que las personas puedan todavía mejorar la conexión con su identidad, que es el objetivo final de la biodanza, de cualquier biodanza. Y por último, otro fin es lograr un equilibrio planetario. Y eso lo vamos a ver a través de los diferentes talleres de sostenibilidad que nos darán Ramón y Felipe, y personas como ellos, como os decía, ¿no? Así que, bueno, haciendo valer ese principio biocéntrico aplicado a lo sostenible,
Quiero presentaros ahora a Ramón. Ramón Navia es perito agrónomo, si no me equivoco. Ingeniero técnico agrícola, perdón. Y aparte, él lleva su propia huerta desde hace muchísimos años, ha instruido a personas en muchas partes del mundo. Me han dicho también que ha instruido aquí o ha informado a personas de la Universidad de Murcia de cómo pueden mejorar todavía el rendimiento de sus productos agrícolas. Y yo he recibido clases suyas. Me parece maravilloso cómo mima la tierra, cómo la cuida, ¿no? Es un amor, realmente. Aquí está su mujer. No sé si será su amante la tierra o es la mujer, ¿no? Eso nos lo tendrá que destripar ahora. Pueden tener dos cosas para eso. Pueden ser las dos cosas. Muy bien. Pues te cedo la palabra, todo tuyo. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir. Es un placer estar aquí. Muchas gracias, Javier. Gracias. Bueno, pues yo voy a hablar de dos cosas un poco diferentes. Por un lado voy a empezar a hablar de lo que sería un panorama sobre lo que sería la agricultura y cómo crear primero una agricultura con un ecosistema, es decir, crear un ecosistema agrícola, que es algo que no se habla mucho de eso. Entonces yo en los últimos 17 años pues fui creando un ecosistema agrícola y bueno, pues y fui observando qué eran los beneficios que hacía. Y fui aprendiendo muchas cosas de por qué eran las cosas. Entonces, bueno, yo simplemente lo que fui haciendo fui aplicando las leyes de la ecología, que es que cuando un sistema es más equilibrado y más variado, y más individuos hay, más equilibrado y sostenible es. Entonces, aquí entraríamos en lo que serían los tres factores principales para que haya diversidad, a la vista de lo que he podido investigar en los últimos años, que genera la diversidad, ¿no? Es decir, porque siempre se habla de diversidad, pero tal vez ayude el saber por qué es, por qué funciona, por qué la diversidad es buena, qué beneficios tiene y el por qué. Yo lo hice, simplemente sabía que era así, pero no sabía con qué sorpresas me iba a encontrar. Entonces la primera cosa que observé es que en un sistema, para que fuera sostenible, tenía que haber bayas. Las bayas son pequeños frutos que generan los arbustos. Es fundamental que haya bayas para que fundamentalmente los aves insectívoras puedan alimentarse en el caso de que le falten plagas, le falten gusanos. Aquí tenemos el segundo factor importante para otro tipo de grupos de organismos que hacen que un sistema se equilibre, que son los ácaros depredadores y los insectos depredadores. Aquí tenemos, y a la vez es igual que las bayas, hacen falta muchas especies para que siempre haya algo en flor y los depredadores puedan comer polen de una planta o de otra. Aquí tenemos, esto es una ruda, en fin. Y en tercer lugar, más que una cosa concreta, hacen falta lugares en los cuales la vegetación sea muy espesa y sea algo amplia, para que puedan anidar las aves, o ciertas aves, y a la vez también puedan sobrevivir los ácaros y los insectos a condiciones de climas adversos. Luego un tema importante es el tema de los márgenes. Hay cantidad de márgenes que se pueden reforestar y aprovechar, que no tienen nada. Y aquí, bueno, pues vamos ganando diversidad. Como veis, digamos, el centro es conseguir diversidad aprovechando cualquier cosa. Tenemos muchos medios, muchas maneras, muchas plantas, pues se puede echar mano de todo ello. Aquí tenemos otro margen. Aquí tenemos otro margen, este ya con más detalle. Ese tendrá ahí 3 o 4 metros, de los primeros que hice. Y ahí también a la vez mucha espesura. Ahí no había nada, eso era un sitio también pelado. Más detalle del mismo. Aquí hay un margen, entre este margen
pues bueno, está entre un huerto y otro. Esto sirve para, también sirvió, que ahora lo veremos, para controlar la erosión. Este margen, cada vez que llovía, se rompía por 5 sitios. Y desde que los arbustos se afianzaron, no hay manera. Y aquí hay una serie de márgenes, lo hemos tocado antes, pero aquí estos son márgenes, estos son arbustos. La idea de esto fue sobre todo para evitar la erosión. Esto allí también siempre que llovía se rompía. Y aquí tenemos un aspecto, ahí los nísperos y aquí un seto, ahí no había nada. Entonces todo esto ha generado también un efecto secundario, que era el control del viento. Como he dicho antes, que había zonas que tenía que haber espesura. Al haber la espesura se controla, empieza a haber microclimas, ¿no? En nuestra misma casa, pues allí siempre que hacía viento era todo. Y entonces ahora el viento apenas se nota, siempre te pones a pasear y hay un microclima, todas las plantas paran el viento y hay otro tipo de humedad, hay otro tipo de vida, ¿no? Y ahora aquí hay un poco el regalo que nos hace la vida cuando la cuidamos, ¿no? Y estos que estamos viendo son arbolitos pequeños que han nacido procedente de los grandes, que es ahí cuando yo considero que una reforestación tiene éxito, es cuando ya hay segundas generaciones, con lo cual ya no requiere mantenimiento, no requiere que hagas nada. De hecho, hace muchos años que no se ría, que no se hace nada, y ya esto pues funciona por sí mismo. Ahí tenemos, todo esto son plantas nuevas que han ido naciendo, procedentes de las que se plantaron en un principio. Y luego pues siempre conviene hacer lo que se llama una ayuda extra, que es un poquito de agua para los pájaros, siempre les viene bien. Aquí tenemos también algo para que vivan también otros animales, otros herbívoros. Y bueno, ya está. Y este tema, pues, el tema este es mi experiencia con crear agrosistemas sostenibles, pues este es. Luego yo quería hablar de otro tema, va parecido a lo mismo, es todo de soberanía alimentaria o de alimentación. Pero esta es la experiencia que tengo yo con lo que sería la especulación alimentaria en nuestro entorno y en la actualidad, en fin, de cosas que son ya, ¿no? El control de grandes superficies en el mercado, de grandes superficies en España es muy grande. La primera empresa de España es Mercadona, la segunda es Carrefour, lo cual tienen un poder tremendo, tremendo. Entonces los agricultores de un cierto tamaño, eso que habéis visto, esas lechugas, todos esos campos de naranjas, tienen que ir a parar a ellos. Y entonces pues ponen, digamos, ellos prácticamente se puede decir que lo roban, porque ellos ponen su precio, que siempre es muy barato. Ahora mismo pues en el campo están las naranjas, los limones, todo está, digamos, por los suelos. Los limones están a 2 céntimos, en el mercado están a 1,20, vamos, en donde sea, etcétera, etcétera. Las lechugas están a 10-15 céntimos, el brócoli a 15 céntimos, todo eso. En fin, entonces quería hablar también hay un engaño cuando dicen, bueno, es que Marruecos, es que todos los países tienen que vivir, porque claro, si no, pues todos nos van en vez de los inmigrantes. En fin, esto no es cierto. No es cierto, porque lo que está generando esto, visto allí personalmente por mí, es que están explotando sus acuíferos y les van a faltar cuando pasen, y lo están secando, les va a faltar hasta para ellos. Ellos están produciendo muchas hortalizas para nosotros, inundando el mercado de exceso, con lo cual hunden los precios. Luego, es decir, los recursos se los van a cargar y no van a tener ni para ellos, y vamos a tener problema doble. Y luego, cuando se le da a un gobernante, a un país, la potestad de decir, oye, mira, tú me puedes mandar los tomates para que no vengan inmigrantes, resulta que a nadie se le ocurre decir, oye, pero a la gente le tienes que pagar algo digno, algo que sean algo más de 3 o 5 euros al día. Es más, en Marruecos incluso se da el caso de españoles que han querido pagar un poco más de dinero y simplemente se lo han prohibido o tienen que volverse a España. Es decir, que la dictadura era tremenda, ¿no?
quiero decir que no se va a conseguir en ningún momento que los inmigrantes dejen de venir si se sigue funcionando de esta manera. En fin, y bueno, luego también las grandes superficies tienen certificados que nos ponen Global Gap, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué las hacen ellos, los certificados? Entonces, cuando aquí nos piden hasta la talla de los calzoncillos que usamos, que si hay aváteres por aquí, cualquier disparate, la contabilidad del producto que has gastado. Cuando yo voy a Egipto y veo 4 carteles pegados, digo, mira, este tiene Global Gap. Miras a la derecha y ves montones de críos trabajando, productos de cualquier tipo usándose, pero tienen Global Gap. Me refiero, quiero decirte que las certificaciones se les dan según intereses, no según realidades ninguna. También he observado pues, que los productos, cuando se prohíben aquí un producto, automáticamente ese producto se deja de gastar aquí y va allá. Incluso veo gente con esos productos aquí prohibidos hace muchísimos años, que están allí usándose o que se producen en China, se venden allí. Y yo no entiendo cómo es que no encuentran eso, porque mira que se está gastando en desmesura, ¿no? En fin. Y bueno, pues simplemente quería hacer esos apuntes, son apuntes personales que son difíciles de que aparezcan por aquí y por allá, y creía que podía ser útil pues transmitirlo. Y bueno, pues nada más que esto. Torear con capote, a caballo, o sea, todas las cosas que nos pueden afectar, ¿no? y que pueden echar para abajo un poquito todo lo que es nuestra fuerza, nuestra soberanía, nuestra capacidad energética de consumir las cosas que a veces consumimos malamente, pues él las torea como un Quijote, de esa misma manera. Así que él os va a contar cositas que nos van quizás a poner un poco los pelos de punta y también a hacer conscientes de cosas que no somos conscientes, ¿no? Digamos, la huella ecológica, el consumo consciente, el ecoempleo, en fin, tantas cosas que nos tienen ocultadas, ¿no? Y que son fundamentales que las conozcamos para desarrollar esa identidad que somos, ¿no? Pues os dejo con Felipe Tomás García. Bueno, muchas gracias. De alguna manera, la huella ecológica es un indicador de sostenibilidad, que lo que tiende es a medir mi consumo particular, valorando todos los aspectos de mi consumo y revertidos en energía y en terreno. Normalmente la huella ecológica se mide en hectáreas. Si somos 7.045 millones de personas, más plantas, animales, insectos, pájaros, y tenemos un solo planeta, un solo y único planeta, y tenemos que vivir todo de esta realidad, de este planeta que nos sustenta, pues la media que nos toca por habitante es de 1,7 hectáreas. En cambio, nuestro consumo real es de 6,4. Eso quiere decir que nos hace falta 2 Españas vacías para consumir lo que consumimos. Eso lo veremos ahora en un vídeo que nos lo explica un poquito claramente, ¿no? Pero ¿entendéis cuál es la idea, no? O sea, estamos viviendo una realidad de consumo que supera nuestras capacidades en 3 veces. Nos hace falta 2 Españas vacías para poder producir lo que consumimos. Y como no existen 2 Españas vacías, porque no existen, no sé si habéis visto por ahí, a lo mejor en dimensiones paralelas sí, ¿no? Pero en la realidad que conocemos no. Entonces, ¿de dónde salen esos recursos? Pues salen de otros lugares, salen de otros países, de otra gente, lo que decía Ramón, ¿no? Hay países donde lo que producen lo venden a los ricos y ellos no tienen ni para cultivar sus patatas. Voy a poneros el vídeo, si encuentro aquí cómo se pone. Reportaje. En las últimas 2 décadas el nivel de consumo se ha intensificado de tal forma que hemos comenzado a hipotecar nuestros recursos naturales. Diferentes estudios ponen de manifiesto el desajuste entre lo que gastamos y lo que tenemos. La huella ecológica es un indicador de sostenibilidad que mide
nuestros consumos y, por otra parte, también calcula nuestro presupuesto físico. Entonces mide cuántos recursos naturales consumimos y también, como parte del cálculo, se calcula nuestro presupuesto físico y así obtenemos un balance. Sabemos cuánto consumimos y sabemos cuánto podemos consumir. Los últimos cálculos reflejan que hay mucho déficit, no solo que hay déficit, sino que hay mucho déficit, puesto que la huella ecológica asciende a unos 6,4 hectáreas por habitante y año y, sin embargo, la biocapacidad de España, es decir, nuestro presupuesto físico disponible, asciende a unos 2,4 hectáreas, es decir, consumimos 3 veces más de lo que tenemos o, otra forma de verlo, es decir, que necesitamos 3 Españas para satisfacer nuestros consumos materiales y energéticos. 2 de ellas vacías. Si yo consumo alrededor de 20 kilos de tomate, pues yo puedo calcular cuántas hectáreas son necesarias para producir esos 20 kilos de tomate. Así se hace con todos los flujos físicos que acuden a nuestro sistema humano, la energía y todos los materiales. La huella ecológica es un indicador de consumo y no de producción. La energía utilizada para fabricar un producto se le computa al consumidor que lo adquiere, independientemente del país donde se haya elaborado. Curiosamente, uno de los resultados más interesantes de los cálculos que hemos hecho de huella ecológica es que gran parte de la huella energética que tenemos es debida a la inyección de energía cuando se fabrican los bienes de consumo. Es decir, el mayor componente energético de la huella es un consumo de energía indirecto, no directo como la movilidad o como encendiendo la luz, por ejemplo, con la electricidad, sino es indirecto. Un ejemplo de ello es la fabricación de la cámara que estamos utilizando hoy y que tiene una vida útil de unos 6 años. De todos los bienes de consumo hay algunos que hay que inyectar más energía por tonelada producida y otros menos. Por ejemplo, todos los electrodomésticos y bienes de consumo electrónico son altamente intensivos en energía, como además es lógico, y por otro lado otros bienes de otro tipo pues son muchísimo menos intensivos en energía, aunque también se consume mucho más peso. Hablando del presupuesto energético disponible, en la biocapacidad disponible para los bienes de consumo, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de unos 97 kilos de material de transporte. Es decir, que para amortizar físicamente la compra de un coche necesitaríamos 10 años, una persona necesitaría 10 años para amortizar ese consumo físico y en esos 10 años no podría consumir ningún bien de consumo más. Desde los años 80, la huella ecológica ha ido aumentando. La actual crisis económica ha reducido la compra de bienes de consumo y ha frenado el avance del boom inmobiliario. Aunque la huella ecológica debida a la ocupación directa por infraestructuras y por urbanismo no es muy alta, lo que sí es verdad es que cualitativamente están hechas siempre la urbanización en unos terrenos de mucha calidad, normalmente asociadas a terrenos que antes eran agrícolas. En la actualidad estamos adoptando modelos de ciudades que requieren un gasto energético superior. Y precisamente todo el sector de la construcción y de la ingeniería civil es el sector económico que más contribuye a la huella ecológica, a gran diferencia de, por ejemplo, la producción y distribución de energía eléctrica, que también es otro sector bastante importante y consumidor de energía, ¿no? La movilidad ha contribuido en solo 10 años a un aumento de la huella ecológica en más de 1 hectárea por persona y año. En relación al consumo directo de energía, la movilidad es el componente que mayor huella ecológica genera. Es el responsable de gran parte del incremento que en los últimos 15 años o 20 años lleva produciéndose en la huella ecológica en España. En general hay una cifra muy gráfica independientemente de la huella ecológica. Para que os hagáis una idea, en Sevilla y área metropolitana todos los días nos movemos unos 22 millones de kilómetros en coche, en vehículo privado. Esto equivale aproximadamente a unos 58 viajes a la Luna diarios. Según estos datos, si hacemos la multiplicación de 1.500 kilómetros por persona al año, pues nos salen que la movilidad en vehículo privado asumible está alrededor de unos 2.000 millones de kilómetros anuales en el área metropolitana de Sevilla. ¿Eso qué quiere decir? Que si actualmente hacemos más de 6.000 millones, nos estamos pasando 3 veces. Es decir, nos movemos en coche más de 3 veces, yo diría que casi 4 veces más de lo que nos podríamos mover. Es decir,
del 100% de los viajes que hoy se hacen en coche, de la distancia que hoy se recorre en coche, solo sería asumible alrededor de un 15 o un 20%. En total, nuestro coche ha recorrido 100 kilómetros y hemos visitado más de 5 puntos distintos de la ciudad. Son unas 15 horas de ordenador las que hemos dedicado a la redacción del guión y la edición de este reportaje. Esta grabación ha supuesto una huella similar a la superficie de una vivienda de 50 metros cuadrados. Si este reportaje dura 7 minutos, imaginen la huella ecológica que supone la emisión de todas las televisiones del mundo 24 horas al día. Bueno, son muchos datos, ¿no? Supongo que son muchos datos pero la idea un poquito creo que queda clara, ¿no? Este documental lo tenéis en YouTube, hay mucho sobre huella ecológica en YouTube y podéis descargarlo y utilizarlo, ¿no? Es un programa de la 2, o sea, es un programa que se emitió hace 2 años en la 2 y está tan vigente como hace 2 años, ¿no? Vamos a seguir con... A ver si era este. La propuesta nuestra no solamente es decir qué es lo que pasa, sino qué soluciones buscamos. Porque si nos quedamos en lo que pasa y lo mal que están las cosas, que no están tan mal, porque nos venden la idea que están mal. La verdad que lo que pasa es que hay que corregir a veces hacia dónde caminamos, ¿no? Porque a veces el desconocimiento y la falta de información y el no saber por dónde, cómo ocurren las cosas, nos hacen tomar decisiones o tomar caminos que a veces no son los más adecuados. Cuando tomamos conciencia, ese es nuestro trabajo, tomar conciencia del por qué, cómo se están haciendo las cosas, sobre todo los profesionales que están día a día en la calle y conocen la realidad del mercado, pues que nos ayuden de alguna manera a tomar decisiones, ¿no? Pues, bueno, dentro de las opciones de consumo, yo he vivido 4, ¿no? El consumo local, que son aquellos productos que son de cercanía, que conocemos o podemos conocer a los productores, ¿no? Y de alguna manera se agrupan en grupos locales, como son cooperativas. Yo que sé, aquí, por ejemplo, por ahora una cooperativa que tiene de renombre, de Coato. ¿Quién no conoce a Coato aquí? Coato es una cooperativa de productores, de productos murcianos en general. Tienen una parte de ecológico y una parte de convencional, ¿no? Pero de alguna manera el consumo local es un consumo que de alguna manera está muy reducido o muy adscrito al entorno. La tienda de mi barrio, que suele comprar generalmente en el entorno de la huerta, que no suele comprar en el Mercamurcia. A veces cuando le falta algo, sí, evidentemente, ¿no? Pero suelen comprar en entornos cercanos, ¿no? A eso es lo que yo llamo un poquito el consumo local. ¿Qué es el bioconsumo? ¿Qué es el bioconsumo, no? De alguna manera el bioconsumo, lo que decimos cuando hablamos de bioconsumo, es un comercio local sostenible y solidario, aplicable a toda actividad humana, económica, destinada a la producción, elaboración y consumo de intercambio de productos bio. También está ahora mismo muy de moda la generación de moneda alternativa. No voy a entrar ahí, pero bueno, es decir, bueno, si hay mucha gente parada que no tiene euro y no puede comprar, ¿por qué no generamos una moneda propia? En el fondo lo que pretendemos con el bioconsumo es crear una red de economía alternativa, basada en nuestra riqueza natural, cultural y social. Muchas gracias. Pues vamos a dar por terminada la conferencia. Agradeceros un montón que hayáis venido, con el poquito tiempo que os hemos dado de margen para reaccionar, prácticamente los 3 días. Y nada, nos vemos por la vida, como decía alguno, ¿no? Muchas gracias.